nosotros también por la historia sabemos qué es lo que ocurría en estos lugares. Y de ahí precisamente es el juego de las palabras nan y nanen, que en Shakespeare no significa convento, de ninguna manera. No, bueno, eso está no, pero estás diciendo prostíbulo, pero eso no, vamos a ver, eso no es, vamos a ver, yo aquí habría que hacer arqueología, disculpen, pero esto no, estamos hablando de traducción, y la traducción ya saben ustedes que da para muchas disensiones. Vamos a ver. Tiene que ver con la arqueología. Sí, tiene que ver, pero Ha salido una noticia de este tipo, ¿no? Pero, ha salido hace unos sí, días pero en todo, un periódico una noticia de este tipo. sí, pero en todo caso pensemos que ni el convento de esa época se corresponde con la idea actual que tenemos nosotros de convento, ni es razonable pensar que para un número importante de personas eso dejara de ser realmente lo que dice la palabra convento y no otra cosa. De manera que es muy probable que muchas otras personas pensaran que lo que se estaba diciendo era esa segunda acepción. No podemos cuantificarlas porque tampoco sabemos el alcance que pudiera tener la intencionalidad del autor. Lo que sí sabemos es que hay un libro de Eric Partridge que se llama Shakespeare's Land o Shakespeare Body, que tiene este tamaño y que registra una por una todas aquellas palabras en las que hay una polisemia, y generalmente una polisemia, vamos a decir, procaz en Shakespeare, que es infinitamente más visible en los sonetos, porque si esto parece difícil, en los sonetos a veces hay casos en los que una misma palabra no es solamente dos cosas, sino tres o cuatro, y a cuál peor. De manera que desde luego Shakespeare no era ajeno a eso. Y llevar esto a un estado de concreción es probablemente lo que no sería legítimo por parte del autor, porque un autor tampoco tendría que basarse en lo que él considera que son las intenciones del autor para dar por buena una traducción de esa naturaleza. Sí sabemos, sin embargo, quién era el público que asistía a las representaciones de Shakespeare, y desde luego figuraba normalmente entre lo más bajo de la sociedad, porque los que sostenían el teatro eran precisamente los trabajadores más humildes de Londres. Incluso el teatro mismo era pecaminoso, estaba fuera del propio Londres, porque así estaban fuera de la jurisdicción de las autoridades de Londres y no les podían someter a, podríamos decir, a una serie de exámenes respecto de lo que estaban haciendo. De manera que eso era parte de lo que nosotros podríamos decir que era el problema. Pero también nosotros podríamos decir, ¿esto lo hace realmente porque le interesa como creador hacer algo semejante? ¿O lo hace como un guiño hacia estas personas, digamos, de condición social humilde, que están acostumbradas a pensar que convento no es un convento sino esta otra cosa? Por cierto, una época en la que ya no había conventos, de que ya no había conventos en Inglaterra, se habían suprimido. Es decir, que pensemos que eso también es una cosa importante, porque en ese sentido también lo que le está diciendo es vete al pasado, es decir, tú no eres de este mundo, tú eres una persona que no está ya en este mundo, de manera que se nos ramifican las complejidades de lo que pudiera ser, y yo desde luego no me atrevo a dictaminar nada más que en el sentido en que Nunnery normalmente es, en las ediciones de Arden Shakespeare, pues probablemente tenga 3 o 4 páginas de acotaciones para establecer precisamente qué es lo que quiere decir Nunnery, pero eso pasa con casi todo Shakespeare. Hay en las ediciones de Arden hay 2 tipos de notas, o 3, unas textuales más sencillas o más complejas, depende del grado de deterioro del texto, otras explicativas, y de repente aparece una nota que dice, bueno, esto lo explicamos al final. Entonces al final esa nota se convierte en 7 páginas. Eso es habitual, pero claro, la industria inglesa y americana, todos estos años de erudición y de trabajos en torno a la transmisión textual de Shakespeare han hecho que desde luego el resultado sea verdaderamente impresionante. Sigo un momento, pero desde luego invito a todo el mundo que quiera preguntar, si hay algo que cree que debe preguntar, me interesaría dialogar sobre lo que estoy diciendo. ¿Perdón?
auténtico y es como que las escriban esta noche y las traen mañana. Que trabajen esta noche mejor. Molina Foix se va a la fuente y utiliza otro lenguaje propio y contemporáneo. Esto es, aquí me había quedado y me gustaría que recordemos esto. Menos que la corrección del castellano, le importa, perdón, menos que la corrección del castellano le importa el buen sonido, la calidad poética y el ajuste al original. Y yo aquí lo que quiero decir es que estamos en un terreno muy resbaladizo. Solamente puede hablar de buen sonido, calidad poética y ajuste al original, de las dos primeras por lo menos, y de la tercera, con matices, alguien en cuyo buen sonido confiemos y en cuya calidad poética creamos. Lo cual, a su vez, nosotros tendremos que decir, está sometido a plazo. Una traducción de Hamlet del Duque de Rivas o de cualquier romántico hoy a lo mejor nos parecería rimbombante o exagerada o desde luego no nos satisfaría. Dice, los coloquialismos abundan. Dice, arramplar, tiene la negra, es decir, tiene mala suerte. También en Shakespeare, que tiene esa genialidad propia de la mezcla del lenguaje culto y popular, de la poesía y el, digamos, chiste. Estamos hablando de teatro, no de erudición, y aunque esta traducción la tenga, lo que importa es lo que se oye en el escenario, la caracterización de los personajes por su habla. Está conseguida. La interpretación, el reparto es abundante en grandes nombres, etc. Bien, esta es una, digamos, una carta en la que claramente se apoya a lo que quiere decir, la versión que promueve Molina Foix, pero no quiero hacer un panegírico de esta traducción porque no es mi función ni mucho menos. Mi función es más bien la de decir que en efecto hay una crítica también que se le puede hacer a Molina Foix y que debemos oírla. Y es precisamente también sobre ser o no ser, y esta es una carta de un señor que se llama Rocamora y que le escribe el 14 de 9 de 1990. Y después de leer ese artículo que yo les he mencionado, dice, leí el artículo del señor Molina Foix publicado en ese diario el 5 del presente mes de septiembre. Creo, dicho sea con todo respeto, que el señor Molina se equivocó al traducir la expresión inglesa. To be or not to be, that is the question, Hamlet. Podrá, es decir, lo traduce, ser o no ser, esa es la opción. Y que se equivoca aún más cuando en el referido artículo pretende justificar su traducción. Lo que Shakespeare pone en boca de Hamlet con las palabras citadas es la duda ante una cuestión. Si puede haber un algo después de la muerte o si todo acaba en ella. Es decir, la cuestión de ser o no ser tras la muerte. Cuestión es una duda, una interrogación, un problema, independiente de nuestra voluntad. Opción es una alternativa, una posibilidad de elegir que depende de nuestra voluntad. Todo ser humano tiene la opción de beber vino o no beberlo, pero existe la cuestión de si el beber vino puede perjudicar a la salud o no. Volviendo a Hamlet, este tenía la opción de suicidarse o no, pero se planteó la cuestión de si habría un algo más allá de la muerte o no lo habría. Si tras la muerte persistiría el ser o se produciría el no ser. Esto, repito, no era una opción, sino una cuestión. Esta es una de las muchas y la traigo aquí simplemente como ejemplo. Yo no creo que arregle nada esta carta. Sinceramente, creo que tanto la opción o la cuestión, él mismo viene a decir que la opción es seguir viviendo o no, de manera que perfectamente estaría justificado el seguir diciendo la opción para este caso. Bueno, todavía nos queda tiempo, ¿no? Nos queda tiempo y quería hablar de algo muy diferente ahora, porque esto es, podríamos decir, literatura canónica. Y me gustaría pasar ahora a hablar de algo que no es literatura canónica, sino que es literatura infantil. Literatura infantil, no sé si conocen estos aquí en Perú, en España son muy populares los cuentos ilustrados de Quintín, que es Quentin de Hergé, que son unos cuentos para niños. Realmente esto es lo que se lee entre los 8 y los 14 años o algo por el estilo. ¿Qué interés puede tener
el saber qué es lo que ocurre con las traducciones. Es decir,